Hola, buenos días. Soy Albert Masdeu de Logos Astrológico y hoy tenemos pues nuestro siguiente vídeo en donde vamos a hablar acerca de cuestiones pues muy interesantes. Vamos a hablar acerca de cuestiones que están relacionadas pues con la transmisión del pensamiento platónico y específicamente el diálogo del Timeo. Nosotros ya hicimos una serie acerca del Timeo hace no mucho y bueno, pues de algunas de las cosas que comentábamos en esa serie de vídeos pues han surgido dudas y comentarios y también quería hacer una ampliación. Es decir, en la sesión de hoy nos vamos a centrar en la herencia del Timeo de Platón y en general del pensamiento platónico y vamos por lo tanto a hacer una singladura por la historia para ver cómo pues esas ideas pues han llegado hasta nuestros días y cómo han ido influyendo pues en la cosmología de otros autores con posterioridad, spoiler, de manera decisiva en prácticamente todos los autores relevantes que han tenido influencia en el desarrollo de la astrología. Y por lo tanto, en temas astrológicos que nos vamos a tocar directamente, vamos a ver cómo esos paradigmas, pues de alguna manera, pues se reafirman, se amplían y se manifiestan de manera muy notable, ¿no? Entonces, bueno, sin más, pues nos vamos a meter en el análisis de todas estas cuestiones, ¿no? Lo primero que quería hablar, aunque ya lo mencioné en el último vídeo, pues de manera bastante más amplia de lo que voy a tratar aquí ahora, eh, fue la recepción neoplatónica del Timeo, que es una cuestión pues que es fundamental, porque marca el momento en el que de alguna manera sintonizan pues las tradiciones anteriores, las tradiciones anteriores al neoplatonismo, es decir, Platón, Aristóteles, la tradición de los atomistas y también pues la tradición de los estoicos y de los epicúreos, porque el neoplatonismo bebe de todas esas fuentes y se constituye en una única tradición de pensamiento al tener una influencia fundamental. La parte, podríamos llamarlo así, la última etapa del pensamiento filosófico que influye pues, en el desarrollo de la astrología helenística, precisamente es la etapa neoplatónica, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el neoplatonismo toma también pues, un importante acervo de ideas pues, del pensamiento hermético procedente de Egipto y también de caldeos y mesopotamios, ¿eh? De hecho, en aquellos tiempos a los astrólogos pues se les llamaba caldeos, ¿no? Con lo cual es un acervo sincrético muy importante, ¿no? Y me parece que el mejor hilo argumental para desarrollar pues esa tradición es precisamente a través de la recepción y el desarrollo de la obra de Platón. Entonces vamos a estudiar cómo filósofos neoplatónicos como Plotino interpretan y expanden la cosmología del Timeo. La recepción neoplatónica del Timeo de Platón, ya lo comentamos el otro día, es fundamental para comprender cómo la cosmología platónica influyó y fue reinterpretada por filósofos posteriores, especialmente en esta tradición, ¿no? Filósofos como Plotino, como Porfirio, como Jámblico y Proclo jugaron un papel crucial en la expansión y el desarrollo de las ideas cosmológicas presentadas por Platón en ese diálogo, ¿no? Aunque cada uno de ellos abordó el Timeo desde diferentes perspectivas, todos compartían un enfoque común que buscaba integrar la cosmología platónica con su visión metafísica del uno y las múltiples emanaciones que componen la realidad. Plotino, el fundador del neoplatonismo, fue uno de los primeros filósofos en reelaborar la cosmología platónica del Timeo dentro de su sistema metafísico. Plotino, como comentábamos el otro día, consideraba el Timeo como uno de los diálogos más importantes de Platón, no solo por su cosmología, sino también por su énfasis en la naturaleza del alma y su relación con el cosmos. En el sistema de Plotino, la cosmología del Timeo se integra en una estructura jerárquica de emanación que parte del uno, una realidad suprema, inefable y absolutamente trascendente. A partir del uno emana el nous, que es el intelecto divino, que es el mundo de las ideas o de las formas, y a su vez del nous emana el alma del mundo, como comentamos también.
Esta jerarquía de emanaciones sigue una lógica descendente en la que cada nivel de la realidad es menos perfecto y menos unificado que el anterior, pero sigue participando de la unidad y perfección del uno. El alma del mundo mencionada por Platón en el Timeo ocupa un lugar destacado en el sistema de Plotino, como comentamos también. Y para Plotino el alma del mundo es el principio que infunde el orden y el movimiento en el cosmos, siguiendo los principios y las formas del nous. Sin embargo, a diferencia de Platón, que describe la creación del cosmos como un acto deliberado del demiurgo, Plotino lo ve como un proceso necesario e involuntario de emanación. El cosmos no es una creación de la nada, sino es el resultado inevitable de la superabundancia de la perfección del uno. El concepto del cosmos viviente que se encuentra en el Timeo fue central para la cosmología de Plotino. Al igual que Platón, Plotino ve el universo como un ser vivo, dotado de un alma que lo mueve y le confiere orden. Esta visión del universo como un organismo viviente es fundamental para la concepción neoplatónica de la naturaleza y del cosmos. El alma del mundo, según Plotino, está profundamente entrelazada con el cosmos. No solo lo anima, sino que también es responsable de mantener su armonía y coherencia interna. Para Plotino, el mundo físico, aunque menos perfecto que el mundo de las ideas, no es una mera ilusión o una copia deficiente, sino una manifestación de la belleza y el orden que fluyen del nous a través del alma del mundo. Aquí se perciben influencias que no solamente son platónicas, ¿no? Está incursa pues también la reflexión que hace acerca de la naturaleza, pues sobre todo en la fisis de Aristóteles, ¿no? Y también vemos pues la resonancia que tiene el pensamiento epicúreo y estoico pues en esta concepción, que es una concepción orgánica, ¿no? Porfirio, discípulo de Plotino, fue fundamental en la sistematización del neoplatonismo y en la interpretación del Timeo. No desarrolló una cosmología radicalmente nueva, pero sí que profundizó en ciertos aspectos del cosmos y del alma que eran importantes para la tradición platónica. Porfirio se centró en el tema de la relación entre el alma individual y el cosmos, explorando cómo el alma humana, al igual que el alma del mundo, participa del orden cósmico. Siguiendo la idea y la línea de Platón y Plotino, Porfirio mantuvo la idea de que el alma tiene una doble naturaleza. Una parte superior que se orienta hacia la razón, hacia el nous, y una parte inferior que está conectada con el mundo sensible. Porfirio interpretó el concepto de la jorá, del que ya hemos hablado en su momento, en el Timeo. Acordaos que la jorá es como la matriz, el receptáculo, el espacio donde las formas se manifiestan en el mundo sensible, en donde toman cuerpo y se revelan. Ya comentamos las profundas conexiones que se dan en el concepto de la jorá, pues con la visión de la sustancia primordial, ¿no? Y también la relación que mantiene la jorá con la idea que nosotros sostenemos acerca de lo que es la luna genérica, ¿no? Lo que es el espacio sublunar, en donde se producen todas las transformaciones pues, que dan cuenta de las manifestaciones y las transformaciones en los entes naturales, ¿no? Es un principio pasivo que recibe la influencia de las ideas a través de la luz, es decir, a través de la primera emanación, que es el logos espermático, que procede pues, directamente en nuestros ojos, a través de nuestros ojos carnales, de la influencia del sol, ¿no? Sol y luna, en ese concepto pues representarían logos espermáticos y también la jorá o el alma o la base en el alma del mundo. En su cosmología, la jorá no es una entidad caótica, como comentamos en su momento, sino que es una realidad que debe ser comprendida en su papel dentro del proceso de materialización del alma en el mundo físico, y por lo tanto determina el modo en que se manifiestan pues, las instancias divinas y el orden de la providencia pues, en este mundo sublunar, el mundo en el que vivimos, ¿no? Porfirio, además de ser un filósofo, era también un estudioso de las prácticas religiosas y éticas. Para él, el orden del cosmos, tal y como lo describía Platón en el Timeo, debía servir de modelo en la conducta del individuo. El ser humano, en tanto que parte del cosmos, debe aspirar a reflejar en su vida el orden y la armonía cósmica, guiado por la razón y por las virtudes. Esta interpretación ética del Timeo influyó profundamente en las tradiciones esotéricas posteriores. Jámblico
introduce en el neoplatonismo una concepción teúrgica. Eso va a ser fundamental porque la teurgia en el fondo es como el contrapeso de la visión que se tiene pues, acerca del cosmos como establecido según unas pautas rígidas, unas pautas rigurosas, de acuerdo de determinismo. Y por lo tanto la teurgia indica que hay un margen para la acción, cuando la acción es una acción guiada por el conocimiento, en el cual se pueden alterar, por decirlo de alguna manera, las determinaciones propuestas pues, o establecidas por el principio trascendente, ¿no? Entonces, Jámblico introduce una reflexión acerca de la naturaleza divina del cosmos. Jámblico es un importante filósofo neoplatónico y amplía la cosmología del Timeo desde una perspectiva más religiosa y teúrgica. En contraste con Plotino y con Porfirio, Jámblico introdujo prácticas rituales espirituales como una forma de conectar con las divinidades y el orden cósmico, tomando la cosmología platónica como base. Jámblico adoptó la idea platónica de que el cosmos es un ser vivo, pero subrayó el aspecto divino de los cuerpos celestes y los planetas. Según él, las estrellas y los planetas no eran solo seres divinos, como afirmaba Platón, sino que también eran manifestaciones visibles de potencias espirituales superiores. A través de la teurgia, un conjunto de prácticas rituales, los seres humanos podemos entrar en contacto con estas fuerzas celestiales y restablecer la conexión con las esferas superiores de la realidad. La cosmología del Timeo fue reinterpretada por Jámblico como un reflejo de un orden sagrado en el que el ser humano, mediante la teurgia, podía participar y alinearse con el orden divino del cosmos. Esto representa una importante expansión de la visión platónica, introduciendo la experiencia de muchos astrónomos y astrólogos posteriores a Platón que habían absorbido el paradigma desarrollado en el pensamiento platónico. El estudio del cosmos, desde esta perspectiva, el estudio de la realidad cósmica y de la realidad trascendente, de la realidad metafísica, ya no es solamente una actividad intelectual, sino que es también una vía para la salvación espiritual. Proclo fue el último gran filósofo neoplatónico de la antigüedad y fue uno de los mayores intérpretes y comentadores del Timeo. Su comentario sobre el Timeo se convirtió en una obra central dentro de la tradición neoplatónica y fue fundamental para la transmisión de las ideas platónicas en el Renacimiento y en la Edad Media. En su comentario, Proclo desarrolla una interpretación compleja de la cosmología platónica, conectando los elementos del Timeo con su propio sistema metafísico. Proclo no solamente reafirma la importancia del alma del mundo y el orden cósmico, sino que también introduce una detallada jerarquía de seres intermedios, conocidos como énades, que median entre el uno y el mundo material. Para Proclo, el cosmos es una expresión de las ideas que se manifiestan a través de múltiples niveles de realidad, desde lo más elevado, el nous y el uno, hasta lo más bajo, la materia física. Los planetas y los cuerpos celestes en el Timeo son entendidos como manifestaciones divinas, y su movimiento armónico refleja el orden trascendente del nous. Proclo profundiza en la idea de que el cosmos es una mezcla de unidad y multiplicidad. Siguiendo el Timeo, Proclo argumenta que el demiurgo crea el mundo a partir de una multiplicidad caótica organizándola de acuerdo con las formas. Esta visión del cosmos como un orden unificado que surge de la multiplicidad influye en la cosmología medieval y renacentista, donde la unidad del cosmos se ve como una manifestación de la voluntad divina. En resumidas cuentas, la recepción neoplatónica del Timeo de Platón, especialmente a través de figuras como Plotino, Porfirio, Jámblico o Proclo, se caracteriza por una reinterpretación y expansión de la cosmología platónica en términos metafísicos, espirituales y éticos. El modelo del cosmos como un ser viviente dotado de alma, así como el papel del alma del mundo, se integran en un sistema más amplio de emanación y jerarquía ontológica que conecta lo divino con lo material. La interpretación del Timeo neoplatónica tuvo una influencia muy duradera en la filosofía medieval, el Renacimiento y la tradición esotérica y teúrgica, transformando el diálogo de Platón en una fuente de reflexión tanto filosófica como espiritual. Y vale decir que es
podríamos llamarlo así, el punto, el espíritus del todo el desarrollo de la cosmología mágica y de la cosmología alquímica y astrológica renacentista y también medieval. La tradición neoplatónica es una tradición que, para entender a cabalidad qué es lo que aporta al pensamiento platónico, es necesario, entre otras cosas, entender la mixtificación o el proceso de hibridación que se da entre el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico en ella, ¿no? Entonces, la cosmología de Platón en el Timeo contrasta con la explicación del mundo físico dada por Aristóteles en obras como La física y Sobre el cielo. Son textos también muy importantes en la tradición astrológica antigua y también, pues, sobre todo, la influencia que va a tener Aristóteles, por ejemplo, en el pensamiento de los astrólogos y de los físicos y de los metafísicos árabes va a ser muy importante, ¿no? Entonces, hay que contextualizar, pues, las aportaciones de Aristóteles dentro de todo este sistema y lo voy a expresar en la medida de lo posible de la manera, pues, más resumida que quepa. La cosmología expuesta por Platón en el Timeo y la física de Aristóteles, sobre todo en las obras de Aristóteles que habla sobre la física y sobre el cielo, es decir, la parte prácticamente cosmológica, presentan diferencias muy significativas en su enfoque del universo, la materia, el movimiento y las causas subyacentes a los fenómenos naturales. Aunque tanto Platón como Aristóteles compartían un interés por entender la estructura y el orden del cosmos, sus modelos divergen en aspectos fundamentales, como el tema acerca del origen del universo, la naturaleza del cambio y la relación entre lo físico y lo inteligible. Entonces voy a explicar, como decíamos, muy resumidamente, porque es un tema, pues, que abarcaría muchos vídeos y probablemente también muchos tomos, como ya lo ha hecho a lo largo de la historia. Me voy a adentrar en este asunto tratando de no ser demasiado reductivo. Acerca del origen del universo, la creación versus la eternidad. Platón en el Timeo. En la cosmología de Platón es esencialmente una cosmogonía, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el universo es creado, ¿no?, para Platón. El Timeo describe el origen del cosmos como un acto deliberado del demiurgo, que es una inteligencia divina que organiza la materia siguiendo el modelo eterno de las formas. El demiurgo no crea el cosmos de la nada, sino que le impone un orden sobre la Jorá, que es lo que estábamos comentando, la sustancia primordial, el campo físico, en donde se da, pues, todo el proceso de transformación, ¿no? Que es el receptáculo o el espacio donde lo sensible toma forma. En este sentido, el universo platónico tiene un comienzo temporal, aunque Platón sugiere que, en cierto sentido, este comienzo debe entenderse como un relato mítico, ya que el tiempo mismo es creado junto con el cosmos. Aristóteles, en Sobre el cielo, comenta por su parte, disintiendo de la idea de un comienzo temporal del cosmos, que el universo es eterno e inmortal, no tiene un origen en el tiempo. Aristóteles argumenta que todo lo que tiene un comienzo también tiene un fin, y puesto que el universo no puede perecer, debe ser eterno. En su concepción, el universo no es el producto de un acto creativo, sino que es un sistema eterno de movimientos cíclicos que siempre ha existido y que siempre existirá. En este sentido, Aristóteles no contempla la noción de una creación y, por lo tanto, pues, no hay un demiurgo en su sistema. También hay otro contraste muy importante, el contraste entre la participación versus el hilemorfismo, el tema de la materia y de la forma. Para Platón, en el Timeo, la materia es una sustancia indeterminada y una sustancia caótica que el demiurgo organiza de acuerdo con los modelos eternos de las formas a través de la Jorá, lo estábamos comentando. Por lo tanto, las formas existen en un mundo inteligible aparte y son las causas verdaderas de la organización y la estructura del mundo sensible.
En ese sentido, para Platón, pues la materia es pasiva, mientras que las formas son activas y determinan la esencia de todo lo que existe. La relación entre lo sensible y lo inteligible se expresa en términos de participación. Los objetos sensibles participan en las formas que son inmutables, perfectas y eternas. A diferencia de Platón, Aristóteles introduce la doctrina del hilemorfismo, en la que todo ser físico está compuesto por dos principios: materia, gilé, y forma, morfé, ¿no? Supongo que será muy familiar este sistema, porque en realidad es el sistema que se ha convertido pues, la principal división que observamos toda la tradición física, toda la tradición física desde aquellos tiempos, ¿no? La división entre materia y forma. En lugar de un mundo de formas separado, la forma es inmanente a los objetos, es decir, es lo que les da su estructura y su naturaleza. La materia, por su parte, es el sustrato potencial que se actualiza mediante la forma. Para Aristóteles, por lo tanto, no hay una separación radical entre lo sensible y lo inteligible como en Platón. La forma no existe en un reino aparte, sino que es el principio estructurador presente en la naturaleza misma. También hay otro contraste, la causa final y la teleología. En el Timeo de Platón, el movimiento en el cosmos está relacionado con el alma del mundo, que es la causa del movimiento regular de los astros y de los cuerpos celestes. El universo, según Platón, es un ser viviente dotado de alma, como comentábamos, y su movimiento refleja el orden racional impuesto por el demiurgo. Por lo tanto, el movimiento tiene una orientación teleológica hacia la imitación del mundo inteligible. El demiurgo organiza el cosmos de manera que refleje el orden y la perfección del reino de las ideas, por lo que el movimiento y el cambio en el universo están guiados por una causa superior y racional. En Aristóteles la explicación del movimiento es más elaborada y es más sistemática. En la física Aristóteles distingue entre diferentes tipos de movimiento: movimiento local, movimiento cualitativo, cuantitativo, sustancial, y los explica a través de la causalidad. Aristóteles desarrolla la idea de 4 tipos de causa. Esto da para muchísimo. O sea, el efecto que tiene el concepto de causa en el pensamiento físico y cosmológico de la astrología, ¿no? Tradicional, la astrología helenística es brutal, es muy importante. Y bueno, pues amerita hacer una sesión pues muy amplia para tratar de explicar esos conceptos, ¿no? Existen para Aristóteles 4 tipos de causa: causa material, causa formal, la causa eficiente y la causa final. Entonces, el movimiento tiene una causa final, es decir, todo se mueve hacia su fin natural. Por ejemplo, el movimiento de los cuerpos celestes es eterno y circular, guiado por su naturaleza intrínseca y su deseo de imitar el movimiento del primer motor inmóvil, que es la causa final del movimiento en el cosmos. En la cosmología aristotélica, los cuerpos celestes no tienen alma, como en el Timeo, sino que se mueven eternamente en círculos debido a su naturaleza divina y perfecta. El primer motor, que no se mueve, es la causa última de todo movimiento y representa el fin hacia el cual todo tiende, pero no actúa de manera deliberada o consciente como el demiurgo de Platón. Si aceptamos y adaptamos esta concepción a nuestras nociones acerca de cómo funciona el cosmos a través de los conceptos desarrollados en nuestra técnica por la astrología horoscópica, o para aplicar a la astrología horoscópica, veremos que todo cuadra, ¿no? Todo en este sistema es exactamente el perfecto traslado en términos teóricos en cuanto a la cosmología, insisto, y la física, con lo que es el pensamiento que se traduce en la visión de la astrología helenística. Otro concepto que atañe a los cuerpos celestes, como seres divinos versus esferas celestes, son 2 conceptos que también distinguen a Platón y Aristóteles. Al respecto, podemos decir que Platón, en el Timeo, los cuerpos celestes, estrellas y planetas, son seres divinos animados por el alma del mundo. Desde el punto de vista de Platón, cada cuerpo celeste tiene su propia alma, lo que les permite moverse en órbitas regulares y armoniosas.
Los planetas y las estrellas para Platón son considerados entidades vivas y conscientes que participan en el orden cósmico impuesto por el demiurgo. El movimiento de los cuerpos celestes es un reflejo de la inteligencia divina y estos cuerpos participan en la armonía cósmica de todo el universo. Sin embargo, para Aristóteles los cuerpos celestes, aunque también son divinos, no están dotados de alma. En su obra sobre el cielo, Aristóteles sostiene que los cuerpos celestes se mueven en esferas concéntricas alrededor de la Tierra. Esas esferas celestes son perfectas y su movimiento es eterno y circular, lo que refleja su naturaleza divina. El cosmos de Aristóteles está dividido en dos regiones: la supralunar, que es donde se encuentran las esferas celestes, el orden metafísico, lo que hay más allá de la física y de la fisis, y el orden sublunar, que es el orden que para Platón sería el orden de la Jorá, que es el mundo terrestre, el mundo en donde se dan los procesos de transformación y cambio que observamos en los objetos corruptibles. Los movimientos de los planetas y las estrellas son causados por el primer motor inmóvil, que es la causa final del movimiento, pero los cuerpos celestes no tienen almas individuales, como Platón. También otro punto en el que hay divergencias y en el que observamos también contrastes que son muy significativos para nosotros, para quienes estudiamos, tratamos de revificar y de entender a cabalidad pues, las bases originales del pensamiento astrológico en su versión helenística. Es el lugar del ser humano dentro de todo este sistema, que el alma racional versus el animal político, ¿no? Platón considera en su cosmología que el ser humano ocupa un lugar especial como una mezcla de lo sensible y de lo inteligible. El alma humana, como el cosmos, está dividida en partes. Una parte racional que puede conocer las formas y una parte irracional ligada al cuerpo y al mundo sensible. También eso lo comentamos en su momento en un vídeo anterior. El ser humano, en profundidad, el ser humano tiene la capacidad de elevarse hacia el conocimiento de las formas a través de la filosofía y de la contemplación. En este sentido, el ser humano es una criatura intermedia entre el mundo inteligible y el mundo sensible, y su vida ética consiste en ordenar su alma de acuerdo con el orden cósmico. Para Aristóteles, sin embargo, el ser humano es un animal sobre todo político, dotado de razón. Aunque comparte con Platón la idea de que el ser humano tiene una parte racional, Aristóteles no sitúa al ser humano en un punto intermedio entre dos mundos como Platón. En lugar de una ascensión hacia las formas, Aristóteles concibe la vida humana como una relación de su naturaleza a través de la virtud, lo que se logra en la vida política y comunitaria como una realización. La ética aristotélica está más centrada en el desarrollo práctico y en la acción en el mundo sublunar que en la contemplación de una realidad trascendente. Las visiones, por lo tanto, cosmológicas de Platón y Aristóteles reflejan enfoques profundamente diferentes sobre el mundo físico y la naturaleza del universo. En el platonismo, el universo es un ser vivo y ordenado por una inteligencia divina externa que organiza el cosmos según el modelo de las formas. El modelo sensible participa del mundo inteligible, pero es una imitación imperfecta de este. Los cuerpos celestes tienen alma y son entidades divinas que participan en la armonía cósmica. Para Aristóteles, sin embargo, el universo es eterno y no tiene un comienzo en el tiempo. El mundo físico está compuesto de materia y de forma, y su cambio se explica mediante las cuatro causas. El movimiento tiene un propósito teleológico, es decir, es conforme a un fin, y está guiado por el primer motor inmóvil que no actúa de manera deliberada. Los cuerpos celestes son divinos, pero no tienen alma, y su movimiento es eterno y circular. Estas diferencias reflejan dos modos de entender la realidad: uno orientado hacia la trascendencia y la dualidad entre lo sensible e lo inteligible, que es el mundo platónico, y otro más inmanente y enfocado en la explicación natural y causal del mundo, Aristóteles. Ambos sistemas tuvieron un impacto muy profundo en la filosofía posterior, especialmente en la metafísica, la física y la cosmología, influyendo tanto en la filosofía medieval como en el desarrollo del pensamiento científico y moderno. El impacto y la recepción posterior de otros asuntos y la recepción posterior de estos asuntos
pues se establece a través de varios puntos, ¿no? Primer punto, su visión cosmológica, la visión cosmológica de Platón en el Timeo, influyó en tradiciones místicas y esotéricas como el neoplatonismo, que extendió la idea de un universo vivo y animado. En el Renacimiento, el Timeo fue redescubierto y leído por filósofos como Marsilio Ficino, quienes vieron en su cosmología una armonía entre lo divino y lo natural. La concepción platónica del universo como un ser vivo y la participación del alma en el orden cósmico también influenció corrientes religiosas y filosóficas posteriores, incluyendo el gnosticismo y el hermetismo medieval. Se ha llamado el hermetismo cristiano. Aristóteles y su expresión, ¿de acuerdo? Pues nos habla acerca de la explicación física y cosmológica que se convirtió en la base de la ciencia natural durante la Edad Media, especialmente a través de la obra de filósofos escolásticos como Tomás de Aquino. La idea de las esferas celestes y el primer motor inmóvil fue aceptada como la explicación dominante del cosmos en la Europa cristiana, hasta que los avances científicos de la revolución copernicana y el desarrollo de la física moderna por parte de Galileo y Newton reemplazaron el modelo geocéntrico y la cosmología aristotélica. La cosmología platónica del Timeo y la física aristotélica ofrecen dos enfoques complementarios pero divergentes sobre la estructura del universo. Como decíamos, Platón se enfoca en un universo gobernado por un principio trascendente y organizado por el demiurgo según las formas. Aristóteles, sin embargo, ofrece una explicación naturalista e inmanente basada en principios de cambio, movimiento y causalidad. La integración de estas dos visiones en la historia del pensamiento occidental dio lugar a debates filosóficos profundos que moldearon la comprensión del mundo tanto en términos metafísicos como científicos, dejando una huella perdurable en el pensamiento filosófico, religioso y científico subsecuente. El alma del mundo y su influencia en el esoterismo es fundamental, ¿no? Es importante comprender pues esa dimensión, y por lo tanto en ello exploramos cómo el concepto del alma del mundo ha influido en la tradición esotérica y alquímica posterior. Las influencias de estos conceptos en la tradición mágica y en la tradición metafísica es muy difícil de subestimar. El concepto de alma del mundo, expuesto por Platón en el Timeo, tuvo una influencia muy significativa en el desarrollo de varias corrientes esotéricas y alquímicas posteriores. Esta idea fue adoptada, reinterpretada y expandida por diferentes tradiciones filosóficas, religiosas y místicas, desde el neoplatonismo, como comentamos, hasta el Renacimiento, y todavía más allá. Se integran en sistemas de pensamiento que buscaban explicar la relación entre el cosmos, la naturaleza y el ser humano. Nuestra idea, o la idea que traigo en relación con lo que quiero comentar hoy, es explorar cómo la noción platónica del alma del mundo ha sido incorporada y adaptada en el hermetismo, la alquimia y otras corrientes esotéricas, y cómo esta idea influye en las concepciones filosóficas y espirituales del cosmos. El neoplatonismo, especialmente a través de pensadores como estábamos comentando como Plotino, Jámblico y Proclo, adaptó y desarrolló el concepto platónico del alma del mundo como parte central de su cosmología. Para los neoplatónicos, el alma del mundo es una emanación del nous, del intelecto divino, y una mediadora entre el mundo inteligible y el mundo sensible. Lo hemos comentado, para Plotino, el fundador del neoplatonismo, el alma del mundo es una emanación del uno como realidad suprema. Entonces, en su sistema, la estructura del universo está compuesta por tres niveles, como comentamos el otro día: el uno, el nous, que es el intelecto, y el alma del mundo. El alma del mundo actúa como principio intermedio, que organiza la materia dándole forma y vida, mientras conecta lo sensible con lo inteligible. El alma del mundo en la filosofía de Plotino es responsable del orden, la vida y el movimiento en el cosmos, cual es una interpretación que amplía la noción platónica de un universo vivo y racional. Por lo tanto, para Plotino, el alma del mundo no solo anima al cosmos, sino que también está presente en todas las formas de vida, tanto en la naturaleza como en los seres humanos. Esta visión de una unidad cósmica donde todo está animado por un alma común influyó en las concepciones esotéricas posteriores, especialmente en el gnosticismo y el hermetismo.
Comentábamos también que Proclo elaboró aún más esta concepción, integra el alma del mundo en un sistema jerárquico y teúrgico de seres intermedios llamados, como comentábamos, énades, que median entre el uno y la multiplicidad del cosmos. Y en Proclo, el alma del mundo no solo organiza el universo material, sino que también conecta al ser humano con el plano divino. En sus interpretaciones, el cosmos se convierte en una manifestación del alma divina, y a través del conocimiento filosófico y la teurgia, los seres humanos podemos participar en el orden cósmico con nuestros correspondientes abogados, es decir, con nuestros correspondientes valedores, seres intermedios que cumplen esa función de unión entre este mundo y el mundo trascendente, ¿no? Esta interpretación fue central para la influencia del neoplatonismo en la alquimia y el esoterismo renacentista. Hay que tener en cuenta que el alma del mundo se veía como el principio vital que permeaba todo el universo y que el alquimista místico debía comprender para alcanzar la unidad con el todo. Para el alquimista es posible intervenir en los procesos naturales. Y de hecho no solamente es preciso, sino que depende el orden del cosmos precisamente de que nosotros participemos en él, ¿no? El hermetismo es una corriente filosófica y espiritual que se desarrolló en la época helenística y se basaba en los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto e incorporó el concepto de alma del mundo como un principio fundamental en su cosmología. Esa es, podríamos llamarlo así, una de las ramas más anchas y una de las ramas más vivas que aún hoy en día pues, se mantiene pues, con considerable buena salud, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo moderno que ha pues, profanado pues, buena parte de lo que en aquel tiempo era considerado sagrado, ¿no? En los textos herméticos, como el Corpus Hermeticum, el alma del mundo aparece como un principio vital que anima y unifica a toda la creación. El universo, según la doctrina hermética, está vivo y lleno de alma, y todo está interconectado a través de este principio. Esta idea se refleja en la famosa máxima hermética, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. El alma del mundo permite que exista esta correspondencia integral entre los diferentes niveles de la realidad. Y la realidad se refleja en la vida, es decir, se refleja en los entes, que son sustancias, y que según el concepto aristotélico comentado, pues son aquellos principios que se entienden solamente a partir de sí mismos. Es decir, la comprensión de un ente, lo que es un ente en realidad, de lo que es un ente en sí, ¿de acuerdo? Es aquel ente que solamente necesita que solamente puede ser explicado desde sus propias condiciones de posibilidad. Por lo tanto, para el pensamiento hermético, muy influenciado en ese sentido por Aristóteles, podríamos decir que el universo en su conjunto se refleja en todas aquellas partes que pueden ser, todos aquellos entes que pueden ser entendidos como sustancias. En el hermetismo, la conexión entre el alma del cosmos y el alma individual es esencial para la práctica espiritual. El ser humano, al comprender y alinearse con el alma del mundo, puede ascender hacia la divinidad y participar en el conocimiento de todas las cosas. Esta concepción influenció profundamente a los filósofos y alquimistas del Renacimiento, quienes veían el proceso de transformación espiritual y material como un reflejo de la interacción entre el alma del mundo y la materia. El alma del mundo en el hermetismo también se asocia con la luz y con la vida. Se describe como la fuerza que permea todo y da vida a todos los seres. Esta luz cósmica, a veces identificada con el logos, la palabra divina o razón, es la fuente de la inteligencia y la conciencia en el universo. Está presente absolutamente en todas las cosas que nacen, mueren, nacen, crecen, se reproducen y mueren. En todos los procesos de metamorfosis o de transformación se da un principio que tiene como causa el esperma, que está asociado también, como comentamos en un vídeo anterior, con la luz. La luz es espermática, es la semilla a través de la cual pues, se envía pues, la información desde el orden trascendente a este orden sublunar en el que nosotros vivimos. En los textos herméticos, los planetas, las estrellas y la Tierra están animados por esta alma cósmica, lo que establece una relación íntima entre los cuerpos celestes y la vida en la Tierra. El concepto del alma del mundo tuvo una gran repercusión en la alquimia, tanto en sus formas islámicas como europeas.
Los alquimistas veían el alma del mundo como el principio vital que impregnaba la naturaleza y que era responsable de los procesos de generación, corrupción y regeneración de la materia. En la alquimia la materia no era vista como algo inerte, sino como algo vivo y lleno de potencial espiritual. Esta vitalidad provenía del alma del mundo, que los alquimistas creían que estaba presente en todas las cosas, pero de manera más concentrada en ciertas sustancias y elementos. El proceso alquímico de transmutación, que buscaba convertir los metales básicos en oro o alcanzar la piedra filosofal, no solo tenía un objetivo material, sino también espiritual, como hemos comentado también en otros vídeos. Los alquimistas creían que al comprender y manipular el alma del mundo presente en la materia, podían acelerar los procesos naturales de purificación y de perfección, tanto en el ámbito material como en el espiritual, incluso llegando a considerar que de no darse precisamente la intervención desde el punto de vista del alma racional del alquimista, del oficiante, esos procesos no hubieran podido realizarse ni podrían realizarse. La transmutación alquímica es un concepto profundamente participativo y es vista como un reflejo del proceso cósmico de regeneración, donde el alma cósmica se manifestaba en su máxima pureza a través de la acción del alma racional en su receptáculo, que es el receptáculo en el que, desde el punto de vista del hermetismo, pues pervive y vive pues en nosotros. En la tradición alquímica, el alma del mundo también jugaba un papel crucial en los procesos de transformación espiritual. Los alquimistas creían que al purificar su propio cuerpo y alma, podían alcanzar un estado de unión mística con el alma del mundo. Este proceso espiritual implicaba una alquimia interna, donde el plomo del alma humana, sus imperfecciones, era transformado en el oro de la conciencia divina. El alma del mundo en este concepto era vista como un principio de iluminación y de purificación. A través de su comprensión y la alineación del alma individual con el alma cósmica, el alquimista podía alcanzar la gnosis, que es una forma de conocimiento profundo y místico, y podía alcanzar también pues, la perfección espiritual. Todo ello evoluciona hasta el Renacimiento. Durante el Renacimiento, el concepto del anima mundi experimentó un renacimiento, valga la redundancia, gracias a la revalorización de las filosofías platónicas y herméticas por parte de pensadores como Marsilio Ficino y Giordano Bruno. Marsilio Ficino fue uno de los más grandes traductores y comentadores de Platón durante el Renacimiento e introdujo el concepto del alma del mundo en el pensamiento europeo. Para Ficino, el alma del mundo era la fuerza vital que conectaba el mundo material con el mundo divino. Creía que la comprensión de este principio podía ayudar a los seres humanos a alcanzar un estado de armonía con el cosmos y acercarse a la perfección divina. Giordano Bruno también fue otro renombrado filósofo renacentista que utilizó el concepto del alma del mundo en sus escritos. Bruno postuló un universo infinito, lleno de vida y energía, donde el alma del mundo animaba no solo a la Tierra, sino también los innumerables mundos y estrellas en el cosmos. Para Bruno, el alma del mundo era un principio inmanente y divino, responsable de la vida, el movimiento y la conciencia en todas partes del universo. Su visión panteísta, donde Dios y el universo están interrelacionados a través del alma del mundo, desafió las concepciones tradicionales y fue una de las razones por las que fue condenado por la Inquisición y muerto, quemado en una hoguera. El concepto del alma del mundo continuó influyendo en tradiciones esotéricas más modernas, como la teosofía y la antropología espiritual de Rudolf Steiner, por ejemplo. En estas tradiciones, el alma del mundo siguió siendo un concepto central, aunque con nuevas interpretaciones que se adaptaban a los contextos filosóficos y espirituales contemporáneos. Hay una corriente teosófica muy conocida, de gran influencia también en el revival de la astrología, en el desarrollo de la astrología moderna. Es de ahí, de donde bebe pues, muy alterada su elixir, la astrología contemporánea, que resuena de manera pues, bastante brumosa y podríamos llamarlo así diferida con el pensamiento antiguo, con su genealogía. La teosofía fue fundada por Elena Blavatsky en el siglo XIX y es una corriente esotérica que integró elementos de muy diversas tradiciones filosóficas y religiosas, incluyendo el hinduismo, el budismo y, bueno, pues claro, cómo no, el platonismo.
En este sistema, el alma del mundo es vista como una manifestación de la energía divina que permea todo el universo. Es el principio que anima y unifica toda la creación y su comprensión es esencial para el desarrollo espiritual de la humanidad. Blavatsky describe al alma del mundo como un principio cósmico universal que conecta todas las formas de vida y que es accesible a través de la meditación y el estudio esotérico. Para la teosofía, la conexión con el alma del mundo es un paso fundamental hacia la iluminación espiritual que permite al individuo alinearse con las fuerzas cósmicas y avanzar en el camino de la evolución espiritual. La teosofía, que influyó pues, en mi adolescencia muchísimo, a través sobre todo pues, de la influencia de mi querida abuela, pues es una corriente pues, que ofrece vías muy interesantes y que, bueno, pues con el paso del tiempo, en el rescate de las antiguas tradiciones pues, más genuinas, pues yo he ido complementando, desarrollando, incluso en ciertos momentos, incluso despotricando de ellas, como todos despotricamos muchas veces de nuestros padres espirituales en alguna ocasión. De todas maneras, para comprender más en profundidad la teosofía tenéis innumerable material por YouTube. No todo de igual calidad, desde luego, pero entrar y profundizar en esas cuestiones, pues es hoy hasta cierto punto relativamente fácil, ¿no? La filosofía New Age nos abre a una visión pues todavía más distorsionada de lo que es la teosofía, del modo que en gran medida la teosofía también distorsiona el pensamiento del que estamos hablando pues considerablemente. De todas maneras, es interesante y es muy recomendable, si estáis interesados en estos temas, que os intoxiquéis un poco pues con esos vapores, podríamos llamarlo así, embriagadores, ¿no? Un capítulo aparte merece la antroposofía de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner fue el fundador de la antroposofía. También retomó la idea del alma del mundo, desarrollándola en el contexto de su propia cosmología y antropología espiritual. Para Steiner, el alma del mundo es un principio vital que no solo impregna la naturaleza, sino que también tiene un papel activo en la evolución de la conciencia humana. En su visión, el alma del mundo es responsable de guiar el desarrollo espiritual de la humanidad, conectando al ser humano con esferas superiores de la realidad espiritual. Steiner también vinculó el alma del mundo con los procesos biológicos y psicológicos del ser humano, sugiriendo que el estudio y la conexión consciente con este principio podían conducir a un mayor entendimiento de los procesos espirituales de la vida y de la naturaleza. Esta integración entre ciencia, espiritualidad y naturaleza reflejaba su deseo de superar la división entre el mundo material y el espiritual a través de la comprensión esotérica. El concepto del alma del mundo introducido por Platón en el Timeo ha tenido influencia profunda y duradera, como podéis ver, en múltiples tradiciones esotéricas y filosóficas. Desde el neoplatonismo y el hermetismo hasta la alquimia renacentista y las corrientes esotéricas modernas, el alma del mundo ha sido vista como un principio unificador y vital que conecta la creación, la naturaleza y la humanidad con el orden divino. En su núcleo, la noción del alma del mundo ha representado la interconexión esencial de toda la realidad. Su influencia es evidente en la forma en que varias tradiciones espirituales y filosóficas han concebido el cosmos como un todo viviente dotado de una conciencia y un alma que animan y dan sentido a la existencia. E incluso me han faltado tradiciones que mencionar. Muchas de ellas importantes, el misticismo judaico, por ejemplo, pues es una de las más relevantes y que también en estos días, en estos tiempos, pues está teniendo una revitalización muy importante. Esta idea, la del Anima Mundi, ha sido fundamental en la búsqueda esotérica por comprender el misterio de la vida, el universo y el lugar del ser humano en este vasto y dinámico sistema cósmico. Hoy en día, el concepto del alma del mundo sigue presente en algunas corrientes espirituales contemporáneas que buscan restablecer la relación entre el ser humano y la naturaleza, reconociendo que todo en el universo está interconectado y animado por una fuerza vital común. Y muy bien, pues esta ha sido nuestra recensión del día de hoy, nuestra reflexión del día de hoy, y también mi personal meditación, en la cual pues hemos recordado, y yo mismo he recordado, pues buena parte de nuestros referentes, de nuestras raíces.
Vamos a seguir a lo largo de los próximos días haciendo vídeos pues, acerca de aristotelismo, platonismo y corrientes cosmológicas que han sido muy influyentes en el desarrollo del pensamiento astrológico y de las técnicas astrológicas. Pero también en los próximos días vamos a introducir pues consideraciones más técnicas y más circunscritas pues al tipo de actividad que practicamos los astrólogos de oficio. Y por lo tanto vamos a hablar de ciertos textos que son muy interesantes, clásicos, en donde vamos a dar cuenta acerca pues, de los principales rudimentos técnicos, los vamos a explicar pues, sucintamente, y vamos a hablar de astrología propiamente dicha, lo vamos a alternar también con estos vídeos de filosofía y de cosmología. Y nada, pues deseo que el vídeo haya sido de provecho. Sé que en algunas cosas ha podido resultar redundante, aunque he introducido también bastantes cosas nuevas como estamos observando, pero entendía que ciertas cosas había que matizarlas y establecerlas. Y también este vídeo puede servir, sobre todo en su primera parte, como un resumen acerca de algunas cosas que hemos comentado pues, en vídeos anteriores. Y nada, espero que formemos una maravillosa comunidad con vuestra suscripción y con vuestro entusiasmo y a través de vuestra voluntad de poder compartir con los demás, con quienes hemos estado involucrados, pues que en este vídeo y en otros anteriores, pues que colaboréis con vuestros comentarios y que entusiásticamente pues estimuléis el crecimiento y la mejora de este modesto canal. Y muy bien, pues nada, pues un abrazo muy fuerte, seguimos en contacto. En los próximos días pues no voy a ceder en la frecuencia de producción de vídeos y espero pues que estéis contentos con esta nueva etapa, esta nueva singladura en la que ya llevamos unos cuantos días. Entonces, pues nada, sin más, os emplazo, un abrazo muy fuerte, os emplazo para próximos días. Que tengáis un muy feliz fin de semana y nos vemos.